Hola nuevamente, vamos a seguir en este videito trabajando con el multímetro digital. En este caso vamos a dedicarnos a lo que es comprobación y medición de resistencia, donde podemos ver que en este modelo podemos medir hasta una escala de 20 mega ohms, o sea 20 millones de ohms. Es la escala máxima hasta la que podemos medir resistencia. La escala menor es hasta 200 ohms. En este caso, también se suele utilizar esta escala muchas veces como probador de continuidad. ¿Qué quiere decir esto de probar continuidad? Por ejemplo, si un cable tenemos dudas si está cortado o no, podemos comprobar entre ambos extremos, con las puntas, ahora lo vamos a hacer. Si da una resistencia baja, quiere decir que el cable está bien, que tiene continuidad. Y si no me marca nada, como ahora en este caso, que yo no estoy midiendo nada, la lectura es nula, quiere decir que ese cable está cortado. Muy bien. Igualmente, la mayoría de los multímetros tienen una posibilidad de medir o comprobar, mejor dicho, continuidad. En este caso con un pequeño pitido, vamos a probar entre las dos puntas, y me marca una lectura de muy baja resistencia, en este caso 0,02 ohm, que sería, bueno, la resistencia del cable, ¿no? Pero con ese pitido ya me está diciendo que los cables están bien, que hay continuidad, ya sea en esta prueba que yo hago entre las puntas o con un cable que esté probando a ver si está cortado o no. Y la otra selección es para probar diodos, que son unos componentes semiconductores que conducen la corriente en un solo sentido. Vamos a empezar con lo que es resistencia. En el mercado también existen lo que se denominan resistencias comerciales. ¿Qué es esto de las resistencias comerciales? Que muchas veces necesitamos para determinados circuitos o aparatos instalar resistencias con un determinado valor. Por ejemplo, en este caso, esta resistencia es de 4,7 kilo ohms, o sea 4700 ohms, y de una potencia máxima de 5 watts de disipación, o sea hasta 5 watts puede soportar esta resistencia, cualquiera de estas dos que son iguales. Vamos a medirla. Para eso vamos a colocar el multímetro en una escala acorde, en este caso hasta 20 kilo ohm. Y una recomendación, cuando vamos a medir con puntas de este tipo una resistencia, no poner las manos, porque depende del valor de la resistencia, me puede generar un error. En este caso, como la resistencia es, no digamos muy alta, pero de un valor elevado, quizás el error no sea tan grande. Ahí me marca 4,57 kilo ohm. Si yo saco una mano, me marca un poquito más. ¿Esto por qué hay esta variación? ¿Sí? Si pongo o no pongo la mano. Porque nuestro cuerpo también tiene una cierta resistencia. En esta escala por ahí no se puede llegar a ver, pero en una escala más alta sí. ¿Ven? Entonces al tener nuestro cuerpo una cierta resistencia, estoy poniendo en paralelo el valor resistivo de mi cuerpo en este momento, que es variable de acuerdo a la humedad que tenga del cuerpo. Estoy en paralelo poniendo mi resistencia con la resistencia que voy a medir. Entonces puede dar una medición errónea. Eso se da generalmente en valores altos. En valores muy bajos de resistencia ese efecto prácticamente es despreciable. Bien, más allá de eso, también les comento que hay resistencias en donde el valor no viene escrito, sino que vienen expresados a través de un código de colores, donde cada color indica un valor, ¿sí? Y por cuánto se tiene que multiplicar. En este caso tenemos una resistencia de 1 kilo ohm, marrón, negro, rojo, dorado. Esto corresponde a 1 kilo ohm o 1000 ohm. Vamos a bajar la escala
para tener una mejor lectura. Y podemos comprobar el valor de esta resistencia. En este caso me da 0,996 ohm. En este caso, ¿sí? Perdón, 0,990, bueno, ahí varía un poquito, 96 kilo ohm. Si esto yo lo paso a ohm, me da 996 ohm. ¿Qué quiere decir? Que no son exactas. Estas resistencias tienen una tolerancia. En este caso el color dorado me indica que la tolerancia es de más o menos 5%, por lo tanto puede ser un poquito más o un poquito menos del valor expresado. Eso en cuanto a resistencias. Yo voy a ir subiendo, bajando la escala de acuerdo al valor resistivo que quiero medir. Vamos a ver el tema de continuidad, que acá es muy interesante como electricistas porque muchas veces tenemos cables o contactos, elementos en donde nos cabe la duda si realmente hay una buena conductividad, o sea, si ese cable internamente está cortado, averiado o no. Por ejemplo, en este pequeño chicote que tenemos, queremos saber si los dos cables que corresponden a fase y neutro, acá bueno, está cortado más cortito el de tierra, así que vamos a comprobar de un lado y del otro, poniendo en la escala la opción de medición de continuidad, a ver si tiene continuidad. Por ejemplo, este cable con una de las dos patitas, con esta no, con esta sí. Y me marca un valor resistivo muy bajo. Vamos por el otro lado. Ahí me da continuidad, ahí no. También me es muy útil para comprobar si este cable no está en cortocircuito entre fase y neutro. Tocamos los dos bornes que corresponden a fase y neutro y no me marca nada. Porque, bueno, obviamente está en buen estado y estos cables no se están tocando. Si yo deliberadamente provoco un cortocircuito, o sea, los dos cablecitos que corresponden a fase y neutro, fíjense en lo que ocurre. Me está marcando continuidad entre los dos conectores que corresponden a fase y neutro. Por lo tanto, ahí tengo un cortocircuito. Si quiero comprobar otros elementos, por ejemplo, en este transformador quiero saber si, como es solamente transformador interno, que ya lo habíamos visto recién, de 220 a 12 volt alterna, estos dos cables de salida están directamente conectados a la salida del transformador, que es un bobinado, es una bobina. Por lo tanto, quiero saber si el transformador no tiene el secundario o salida cortado. Hago esto. Me marca continuidad, quiere decir que es el bobinado de la salida del transformador o secundario está en buen estado. Al menos no está cortado. Después tendría que comprobar si no recalienta, si entrega la tensión correspondiente, etc. Lo mismo puedo hacer con lamparitas. En este caso tengo una lámpara incandescente de 40 watts y quiero comprobar, porque no lo puedo ver a simple vista, si el filamento está cortado o no. Tocamos la rosca y el punto central y en este caso, como hay una resistencia ya un poquito más importante, no se prende la chicharrita, el ruidito, la chicharra, sino que me marca un valor resistivo. Eso indica que la lámpara está en buen estado. Esta prueba no la puedo hacer con lámparas LED, porque estos ya son dispositivos electrónicos que tienen un circuito interno, no es un filamento resistivo, por lo tanto no puedo comprobar lámparas LED con el medidor de continuidad o comprobador de continuidad. Todo lo que implique contacto metálico o contacto físico, sí lo puedo probar. Por ejemplo, la masa de este conector corresponde a este lado, me marca continuidad. ¿Sí? Por lo menos ahí puedo comprobar la masa. En el caso de otros cables, por ejemplo estos plug, ¿sí? macho para dispositivos auxiliares de sonido, puedo comprobar si de un extremo al otro tiene continuidad. En este caso la masa, uno de los canales, el otro. Y con eso deduzco que está en buen estado este cable. Bien, y por último, comprobador de diodos.
Ponemos el simbolito de diodos. Los diodos son pequeños componentes, digo pequeños porque son los más usuales en electrónica, pero también hay algunos que son de un tamaño bastante importante, que se usan por ejemplo en alternadores de autos para la carga de batería, y son de tipo metálicos. Estos son pequeños diodos que trabajan hasta con una corriente de un ampere y medio. ¿Qué me permite esta selección? Comprobar si el diodo conduce y bloquea normalmente. O sea, el diodo permite la circulación de corriente en un sentido y en el otro sentido bloquea. Por lo tanto, en un sentido me va a marcar que el diodo conduce y en el otro sentido, lo damos vuelta, que el diodo bloquea. O sea, no me marca nada. Esto quiere decir que el diodo está bien, que no tiene ninguna falla. Bien, esto ha sido lo principal en cuanto a comprobación de continuidad, diodos y medición de resistencias. Hasta el próximo video.